Bueno, la realidad es que es la tercera vez que la Semana UNIPE, que estoy participando en una versión de la Semana UNIPE con este tema que tantas luces y sombras trae, ¿no? Como decía Rafael. Eh, y entonces lo que pensé, también sabiendo que después otros colegas iban como a bajarlo más a realidades concretas de escuelas, de zonas, de territorios, pensé y por eso le puse el título Evaluando recorridos, porque voy a hacer como un paneo, un camino eh, por esas presentaciones anteriores que hice en relación a esta temática y como a su vez planteando cuestiones pedagógicas, pero también cuestiones de sensaciones de la práctica, de tensiones, fortalezas, enriquecimientos, preguntas desde la práctica. Se ve, no sé si se ve bien, a ver, espera. Se ve medio cortado, ¿no? Se ve cortado, sí. Sí. Esperen, porque es entonces que lo tengo. Ahí, a ver. Ahí se ve mejor. Ahí, a ver, espera. Un momento. Bien. Ahí lo ven, ¿no? Más o menos. Sí, Sí. perfecto. Bueno, bien. Entonces, bueno, como les decía, y le puse como alguna palabra que representa lo que voy a hablar. En agosto del 2024 aparecía el nuevo régimen académico como desafío, novedad, propuesta. Sí, sobre todo esa palabra, ¿no? Desafío. La semana UNIPE de agosto del 2025 la recuerdo muy bien porque me tocó no presentar, sino coordinar y aparecían en las mesas de ese agosto, que también se llamaba igual la mesa implementación del nuevo régimen académico, aparecían tensiones. Era una mesa donde además había muchos docentes. Entonces, aparecían estas tensiones propias desde el aula, desde lo que estaba pasando con estas intensificaciones y profundizaciones, malestares que aparecían en la sala de profesores. Y hoy, marzo del 2026, después lo voy a ampliar, pongo como palabra significativa evaluación, como empezar a evaluar ese proceso, ese punto de partida del 2024 hasta hoy. Entonces, sabiendo que digamos que estas mesas está compuesta, todos los que estamos hoy acá, seguramente, seguro, estamos en la escuela secundaria, me parecía que ponernos a hablar de lo que era el régimen académico, todo eso lo sabemos, y me parecía como quizá empezar a marcar esas rispideces por un lado y esas cuestiones de desafíos, de oportunidades que nos trae esta implementación. Entonces, en el 2024 aparecía esta oportunidad para profundizar todo lo que implicaba con la ley del 2006, la obligatoriedad de la escuela secundaria, y poder empezar, yo lo pensaba así como
este garantizar el derecho a la educación de una manera más y mejor acompañada, pensaba en estos textos que también nosotros en la licenciatura hemos leído de Terici, de trayectorias, de formatos, ¿no? Como que era quizá una oportunidad para poder empezar a profundizar eso. Y aparecía como un desafío interesante. Dentro de ese desafío, los que estábamos en los equipos directivos, ya empezábamos a participar en ese momento de conversatorios pedagógicos, convocados por la inspección del nivel, y aparecía también el desafío de cómo comunicar, cómo los equipos directivos teníamos que comunicar a los profes, a las familias y a los estudiantes esto nuevo que se venía, ¿no? Y ahí aparecía un desafío enorme. Una cosa que rescato del año 2024 que pude ir a los apuntes de esa mesa de UNIPE, donde también participaron otros colegas, es que aparecía esto de como que ya se venía hablando en las escuelas de que algo había que cambiar post pandemia. Aparecía esta cuestión de que como que así no podíamos seguir, ¿no? Y cuando se empieza a conocer, que primero aparece como actualización del régimen académico, el nuevo régimen académico, como una actualización al que ya estaba, aparece como esta, que yo en ese momento lo planteo, en esa semana UNIPE, esta tensión dentro del cuerpo docente sobre, sobre si va, que esto aún todavía sigue, ¿no? Como en boga esta cuestión de si es, si esto que es algo nuevo no va a ser lo mismo que antes, ¿no? Y por qué es el docente el que tiene que ceder en esa cuestión de estar actualizándose en esta situación, bueno, en lo que respecta al régimen académico. Pero con esto que hablábamos de que post pandemia ya las escuelas estábamos implementando diversidad de estrategias para evaluar, flexibilización de ciertos formatos. Bueno, parecía como que el régimen venía a legitimar algo que ya se venía haciendo, ¿sí? En las escuelas. Aparecían conceptos nuevos, como el de intensificación, y bueno, y aparece que eso que dice ahí precipitado en realidad es una sensación mía, podemos no compartirla, después en el debate lo podemos pensar juntos, pero finaliza el 2024 con la novedad de que empieza en marzo del 2025 la implementación. Es así. Y eso sí causó cierta sorpresa en el cuerpo docente y directivo. Bueno, el 2025, la propiamente dicha, ¿no? La implementación propiamente dicha, empiezan a aparecer estas tensiones también en las discusiones docentes, en las jornadas de perfeccionamiento, que son tensiones, perdón, que son tensiones donde empiezan a aparecer ciertas voces de que yo ahí pongo tensiones, pero desde mi lugar son como, no sé qué palabra, pero malas interpretaciones de la tensión, de esa tensión, de que el acompañamiento o el más acompañamiento, la más oportunidad, implica más facilismo para los estudiantes. Como que se quiere que, bueno, se apruebe y listo, ¿no? Aparece la pregunta que ya viene planteada el 2024 sobre la autonomía institucional en la toma de decisiones, en lugar del ERTE. En ese momento, también es algo para que pensemos juntos después, yo cuando leo lo del ERTE, me pareció cómo estaba planteada, una tarea colegiada,
que va más allá del equipo directivo, sino incluir a otros profes, incluir a los preceptores, incluir al EOE, incluir a la secretaria de la institución, el ente, en ese momento lo vi como algo muy piola. Hoy, ahora voy a llegar al hoy, pero hoy una profe me dijo que mañana en la escuela de ella tienen 322 estudiantes para sentarse con el ERTE a evaluar cada trayectoria, porque son una escuela muy grande, ¿no? De Avellaneda. Pero les quedaron 300 chicos con más de 4 materias, y bueno, y que tenían ese laborito mañana, el lunes empiezan las clases, de ponerse a pensar con el ERTE estas trayectorias. Bueno, nuevos conceptos, el ERTE, el RITE, cuestiones que vuelvo a este tema de la importancia de cómo comunicamos. No voy a decir todos porque son cuestiones bueno, que ustedes bien las saben y que seguro en sus instituciones también van apareciendo, pero empieza, y no lo voy a negar, más allá de que adhiero pedagógicamente y políticamente al espíritu del nuevo régimen académico, se empieza a escuchar cierto malestar docente y traído de sobrecarga laboral, de sobrecarga de tareas administrativas, cuestiones, bueno, de esta cuestión de tener en un mismo aula chicos que vienen de la materia del año anterior. Bueno, empiezan como estas tensiones, empiezan más a ponerse, a poder decirse, aparecen como queja, como malestar. Y la gestión escolar, nosotros que hablamos acá desde el lugar de equipo directivo, teniendo que garantizar, a pesar de la implementación de ese régimen académico, ¿no? La importancia de que esa implementación sea planificada. Aparece también ciertas cuestiones que ya vienen un poco arrastradas desde comienzo del 2025 con el tema de lo económico, atravesando también la situación del nuevo régimen académico, pero bueno, me parece que fue un año de implementación y de tensiones a la vez, ¿no? Con la mirada puesta, por supuesto, y esto es algo que como equipo directivo tratamos de transmitir, por ejemplo, en la escuela donde yo estoy, de que, bueno, de que cuando se implementa algo nuevo, requiere de cierto tiempo, hay que darle tiempo a la masa, ¿no? Para que pueda elevar y para que se pueda trabajar con ella. Bueno, así a grandes rasgos, llegamos al hoy, al tiempo de evaluar hoy. Yo vengo hace un rato, llegué de la escuela porque si bien la intensificación terminaba el martes, con el paro del jueves 19, nosotros pasamos la intensificación a hoy para garantizar que esos chicos que tienen materias los jueves no pierdan un día de intensificación. Entonces hoy, hasta las 2 de la tarde, estuve en la escuela con chicos y ahora está la secretaria y la directora haciendo ese trabajito artesanal de ver qué pasa con estadísticamente, internamente, para mañana podernos juntarnos con el equipo de trayectoria. Quiero decir dos cositas sobre el hoy. Empezamos el 2026 con las jornadas pedagógicas del 12 y 13 de febrero, donde me parece que es una apreciación personal, ¿no? Además de que no se avanzó con el cambio de diseños curriculares, ya sabemos que queda para el 2027 y no para el 2026, pero yo lo que sentí cuando llegaron los temarios de las jornadas es que era como un parar la pelota, ver qué está pasando. De hecho, el tema principal era el de concurrencia, asistencia y
evaluación institucional. En mi escuela, lo debo decir, lo que pasó el día 12 fue casi una catarsis de poder poner en palabras ciertos malestares. De hecho, justo uno de los materiales era el de Brenner sobre la queja transformada en problemática y la problemática en intervención. Así que en un momento nos miramos con la directora y dijimos, paremos el PowerPoint, demos lugar a la queja, al malestar, para poder barajar y empezar, barajar y dar de nuevo no, pero reforzar algunas cuestiones. Ayer nos llegó, quizá a las escuelas de ustedes mucho antes, ayer nos llegó el reporte estadístico sistematizado con todos los, está muy lindo, con todos los cuadros, no sé si les llegó a ustedes, cuadros, está muy bueno, la verdad. ¿Qué fue lo primero que dijo mi secretaria? Y lo digo porque le pedí permiso para decirlo hoy acá. Me digo, María llegó, imprimimos, para colmo, nuestra inspectora lo que hizo, en vez de separarlo por escuelas, nos mandó el de todas las escuelas. Entonces todos veíamos todas las estadísticas. María, ¿qué me dijo? Ah, bueno, por lo menos hacen algo con lo que cargamos. Yo dije, no, pero está bueno porque esto nos va a servir para planificar y viéndolo así en cuadros, estadísticamente está bueno. Pero me parece que es un tiempo un poco de esto, ¿no? De evaluar el recorrido, de seguir apostando. Tomo las palabras de Rafael del comienzo, me parece que tiene muchas cuestiones súper interesantes el nuevo régimen. Obviamente hay que situarlo, hay que adaptarlo a cada institución. El régimen lo propone, a veces las inspecciones o lo que baja desde arriba, no digo que ponga piedras, pero a veces limita esa autonomía. Y me parece bueno que estamos así, ¿no? Como en un momento de evaluar lo que se hizo hasta hoy y poder seguir fortaleciendo en las escuelas con sus avances y sus retrocesos y sus repensarse esta cuestión del mejor acompañamiento que se le puede hacer, brindar a los pibes. Esto a manera un poco de chiste, pero marcaba un poco la temperatura del nuevo régimen académico de estas 3 semanas UNIPE, del 2024, donde estaba la alegría, la incertidumbre, lo nuevo, pero apostando, el 2025 con algunas tensiones, y hoy no llegamos al punto más caliente, pero estamos en marzo empezando también, en el medio también de conflictos gremiales, docentes, estamos empezando el año con una temperatura bastante alta, a todo nivel. Y bueno, quizá en la semana UNIPE 2027 vuelva a convocarme y esta trayectoria, este recorrido continuará. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Marta. Muy buena la presentación. O sea, un buen marco. Así que ahora vamos a pasar al siguiente grupo, María, junto con Vanessa, si no me equivoco. Sí, sí. Y con Raquel. Vanessa creo que es la que presenta, ¿no? Sí. Todas docentes, son docentes de escuela y también estudiantes de la licenciatura en educación secundaria con orientación en gestión de la UNIPE. Así que les cedemos el micrófono para que avancen con su presentación. Muy bien, buenas tardes a todos. Me dicen si se puede ver bien y si se escucha bien y yo arranco.
Impecable, Vanessa. Muy bien. Todo perfecto. Como en el aula. Gracias, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la encargada de romper el hielo. Bueno, como decía Rafa al comienzo de esta charla, debate, mis compañeras y yo hemos cursado la materia del profesor Krzyzewski, la cuestión curricular, y para finalizar la cursada teníamos que realizar un trabajo de investigación en el que teníamos para elegir 3 opciones. Nosotros nos enfocamos en la opción que era investigar un caso de estudio basado en la bibliografía y sumándole el impacto del nuevo régimen académico de la provincia de Buenos Aires. Al ser tan amplio, tuvimos que ir buscando por dónde ir. Fue ahí cuando pensamos tomar una de las instituciones en las que trabaja mi compañera María, que es el CPT número 4, el Centro de Producción Total de la Ciudad de Mercedes, que tiene un sistema pedagógico, un modelo pedagógico de alternancia, ¿sí? Que los chicos pasan una semana entera en la escuela y 2 semanas en el hogar, pero no desconectándose de la realidad educativa, sino que haciendo tareas ya pautadas. Pero eso lo dejo para que lo explique bien la que sabe. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos analizar del régimen académico? Y decidimos ir por el análisis de las trayectorias escolares de los alumnos en esta pedagogía de alternancia, pero, esperen que voy a pasar de página, aún fuimos tratando de hacerlo más específico. Cambio de página, denme lo que hay. Están las 2, perfecto. Fuimos aún más específicas y quisimos analizar el impacto de uno de los aspectos nuevos del régimen académico, que es el sistema de recursada. Cómo tuvieron que enfrentar esos alumnos, que no fueron muchos, ¿no? Fueron 2 en esa institución educativa, cómo les impactó este sistema de recursada, ya que ellos van una semana, como dije hoy anteriormente, una semana a la escuela y 2 semanas residen en el hogar con sus actividades. La cosa era cómo averiguar todo esto. Bueno, entonces María se contactó con sus compañeras del equipo de orientación, que son las que nos dieron toda la información, que nos ayudó a ir haciendo el análisis. Como punto de partida, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los principales cambios que a nosotros nos parecían eran los más importantes para las trayectorias estudiantiles? Y podemos resaltar 3. Primero, el tema de la eliminación de la repitencia anual, que se venía ya criticando mucho, cómo puede ser que alumnos con 7 materias aprobadas, por no aprobar 3, 4, repitan el año entero, repitan contenidos, vuelvan a cursar el horario entero. Entonces, lo que presenta como nuevo y como, en mi opinión, positivo el nuevo régimen académico es, se elimina la repitencia anual y las opciones son intensificar, en el caso del CPT, se intensifican hasta 5 materias y a partir del número 6 se recursan, ¿sí? Entonces, se acredita lo que ya se sabe, se aprendió, y se intensifica o se recursa lo que no se pudo aprender, que en el anterior régimen no había diferencia. Y uno de los otros aspectos importantes para resaltar es la creación de estos nuevos equipos de definición de trayectorias, que tienen un gran trabajo, como decía María Marta. En una escuela donde yo trabajo también tienen ese número para resolver en estos días. Gran labor. Y que son los encargados de tomar las decisiones importantes, son los encargados de tener aquella mirada situada de la que habla Terigi, porque son los que conocen la matrícula, el contexto social, cómo funciona la institución educativa. Entonces, son los encargados de favorecer, de buscar estrategias para favorecer aquellas trayectorias estudiantiles. Y le cedo la palabra a María. Bueno, buenas tardes. Como bien dijo Vanessa, en nuestro caso de estudio se aplicó en el Centro Educativo para la Producción Total número 4, que está en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Mercedes, y pertenece a las comunidades rurales,
¿sí? Es un programa de la provincia que ya tiene más de 30 años de antigüedad, que ofrece educación secundaria técnica agropecuaria para jóvenes del medio rural. Y tiene la particularidad de dar respuesta a una necesidad de los pobladores rurales y de sus familias, que era la imposibilidad de llevar a los chicos todos los días a la escuela, a una escuela. Entonces surgen estas escuelas que tienen la pedagogía de alternancia. Como dijo Vanessa, los chicos entran los lunes, se retiran los viernes y después permanecen 2 semanas en sus hogares y continúan aprendiendo bajo el lema de que la vida enseña y educa. Los chicos continúan aprendiendo de las producciones familiares, de sus familias, y por otro lado tienen guías de actividades que todos los docentes les vamos presentando. Como pueden ver en el mapa, la zona de influencia del CEP cubre un radio de 60 kilómetros. Nosotros recibimos estudiantes de 7 partidos distintos. No son solo estudiantes de Mercedes, hay también estudiantes del partido de Suipacha, de Chivilcoy, de Luján, de San Andrés de Giles, de Chacabuco. Tenemos chicos que recorren 53 kilómetros para llegar a nuestro centro. Entonces hablamos de una diversidad de familias, pero bueno, a todas los une que son familias que viven en parajes o en pueblitos rurales, donde nuestro sistema viene a dar respuesta a esas necesidades que tenían las familias. Ahí pueden ver algunas fotos de lo que es nuestro CEP. En este momento yo estoy acá, hoy me toca la permanencia nocturna, acompaño a las chicas en su residencia hoy a la noche y me vuelvo a mi casa mañana a la tarde. Bueno, en este marco de esta institución, este año 2025, Vane, si podés avanzar, muy bien, de toda la matrícula, que eran 97 estudiantes, desde segundo año hasta séptimo, porque recordemos que al tener tecnicatura son 7 años, solo 2 estudiantes quedaron en condiciones de tener que recursar una materia. Entonces ahí surgió el problema de cuál era la materia que tenían que recursar, de las que se llevaban, cuáles iban a elegir. Entonces ahí intervino el equipo de definición de las trayectorias, que se reunió con las familias, que se reunió con los estudiantes, y ambos jóvenes, en convenio en articulación con este ETE, eligieron una materia que es específica de la pedagogía de alternancia, que no está en las otras escuelas, que se llama Abordaje de la Problemática del Medio Rural. Y es como una especie de tesis, nosotros le llamamos tesis, porque el estudiante, en conjunto con su familia, elige una problemática que haya en su familia y desarrolla una investigación a lo largo de toda la materia. ¿Por qué se eligió esta materia y por qué los 2 estudiantes eligieron esta materia? Que es una materia de 4º año, ¿sí? De lo que sería el ciclo orientado. Ambos estudiantes habían cursado 4º año y eligieron esa materia. ¿Qué criterio tuvieron en cuenta? La importancia técnica de esa materia para su formación como técnicos agropecuarios y un aspecto organizativo, que es que esa materia solo se cursa los lunes. Y ellos cursan como a contrasemana. Ellos iban a empezar en 5º año a cursar las materias de 5º año y aparte iban a tener que ir en la semana de 4º a cursar tesis. Entonces, como tesis se cursa toda su carga horaria los lunes, el esfuerzo de las familias de tener que llevarlos y traerlos iba a ser solo un día más. Entonces, se acordó que esa era la materia que iban a recursar. Por otro lado, se definieron estrategias de acompañamiento para estas familias. El sistema de alternancia tiene una herramienta que son las visitas educativas, que consiste en que cuando los alumnos están en su casa, en lo que se llama la alternancia, reciben la visita de un docente en la segunda semana en los que ellos están en su hogar. Acá lo que se definió es intensificar esas visitas de parte de los docentes, que no recibieran solo en la segunda semana, sino que también recibieran en la primera semana para ir abordando esta materia, cuestiones específicas y puntuales de esta materia. Por otro lado, se intensificó la comunicación entre el profesor de esta materia con las familias de estos 2 estudiantes. Se avisaba cuando los estudiantes faltaban los lunes, se avisaban los avances que se esperaban que tuvieran en las semanas de alternancia.
y toda esta comunicación se registraba y también era comunicada al equipo de orientación escolar y al equipo de dirección. A pesar de estas estrategias de acompañamiento, hubo algunas dificultades que estaban más vinculadas a la asistencia, a contrasemana, y el acompañamiento que se requería de parte de las familias para este esfuerzo doble que tenían que hacer los estudiantes de cursar en quinto algunas materias y tener que ir otra semana a cursar en cuarto. Y así es como le doy el paso a Raquel, que va a hablar de estos desafíos y estos obstáculos que fueron apareciendo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y acá me voy a quedar en la primera palabra que hoy dijo María Marta, ¿no? Nos quedamos todavía, nos va a faltar la evaluación, pero en estos desafíos y obstáculos. Yo creo que si no hubiese estado esta placa y hubiese preguntado cuál es el mayor desafío, todos me hubiesen dicho asistencia. Y es así. Hay muchos factores que confluyen en este reto. A ver, pensemos en la situación de ruralidad. Primero, la voluntad de los estudiantes. No dejan de ser adolescentes que están en una situación rural, donde sus familias también están abocadas, y piensen en esto, en el trabajo rural que tienen las familias, ¿sí? No es lo mismo que estar en una ciudad, que estar, nosotros somos de la ciudad de Mercedes, las escuelas las tenemos muy cerca, siempre intentamos por ahí elegir escuelas donde nuestros hijos puedan llegar a tener acceso fácil, ¿no? Bueno, acá ya tenemos las familias que cuesta mucho, la intransitabilidad de los caminos, nos nombraron muchos, los del equipo de orientación, esto de los factores climáticos. Poco acompañamiento familiar, muy interesante porque otra de las estrategias que habían implementado era también el programa ProEva, ¿sí? Que podían ser incluidos en este programa para poder ayudar estas trayectorias a intensificar estos contenidos que por ahí, o a recursar la materia que quedaba pendiente, ¿no? Pero las familias con esta parte de la educación es como que cuesta un poco más. Si es para la asistencia en salitas, por un tema de salud física, emocional o incluso mental, tienen más asistencia, pero en la parte de educación cuesta más el compromiso. Y otro aspecto que no es poco importante es el económico. Las familias tenían que volver a llevar, piensen que es de lunes a viernes un viaje, lunes, otro viaje, ¿sí? Entonces se duplicaba este aspecto. Y también es más difícil organizar este tiempo para intensificar, cursar, recursar, por parte de los estudiantes, por parte también de los profesores, que tuvieron, como nos pasó a todos, que volver a reorganizar las materias, ¿no? Entonces, bueno, acá no nos vamos a quedar solamente en los desafíos, ¿no? Pero también hay una alarma que se nos prende, y como docentes, ¿no? Entre esto de política educativa y la práctica concreta. Nos encanta muchas veces la teoría, trae cosas novedosas y creo que hasta necesarias, pero se generan tensiones entre lo que debo, lo que pienso que es lo mejor, pero después en lo concreto. Que ahí es un poco, que hoy también lo mencionábamos y lo mencionaba mi compañera, ¿no? Esta mirada situada y este régimen que también trae flexibilidad y poder de decisión como docentes y como directivos y como institución. Y, digamos, también nosotros vamos a desarrollar este pensamiento crítico y nos interpela, ¿no? Como docentes, como personas, para comprender esta vida escolar de este estudiante que está en lo rural. Y bueno, y ahora sí, ¿qué hacemos con esta realidad? Yo les decía a mis compañeros en mi trabajo, dejemos no de pelear con la realidad. La realidad está, y es esto, nos tenemos que amigar y tenemos que tratar de pasarla lo mejor posible, pero porque somos, y es una palabra que estoy usando mucho, profesionales de la educación. Tenemos todas las herramientas y podemos buscar todas las herramientas que queramos para poder realizar este acompañamiento de las trayectorias educativas. Con un trabajo en equipo, porque solos no podemos, intersectorial, y esta reflexión pedagógica.
Pero bueno, para que estas trayectorias reales se puedan sostener, se puedan enriquecer. ¿Es fácil el camino? No. Hablamos de los famosos loops, que en inglés, soy profesora de inglés, son como en círculo donde, bueno, pienso que voy avanzando, caigo, retrocedo, pero ese retroceso en el proceso es un avance. Entonces, bueno, es así, es amigarme con la realidad, situarme, tener esa mirada situada. Hay cosas que todavía hay que profundizar, hay cosas que consideramos que estamos lejos todavía, cosas que no funcionan, pero bueno, siempre para adelante. ¿Por qué? Porque la centralidad de nuestro trabajo y nuestra vocación son estas trayectorias estudiantiles que tenemos que acompañar. Así que bueno, acá finalizamos nuestra presentación. No sé si alguno tiene preguntas. Es un caso muy particular. Es una... Estás muteado, Rafael. Qué piola que soy. Gracias, María, Vanessa, Raquel, por la presentación. Vamos a seguir con el siguiente grupo, que estamos ahí con los tiempos, y ya se incorporó Marcelo también a la charla. Buenas tardes, Marcelo. Estará por ahí. Bueno, yo soy el que va a pasar ahora, ¿no? Habíamos quedado así, Alfonso. Así que me hago cargo de esto. A ver si se ve bien. Es esta pantalla, pero no es esta presentación, sino... Estoy acá, Rafael, ¿eh? Ahí va. ¿Ahí se ve bien? Sí. Esta presentación le hicieron Mónica, Joana, Carla y Alfonso, así que les paso a ustedes la palabra. Me van diciendo cuándo cambiar y todo. ¿Les parece? Sí, buenas tardes, está perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Soy Mónica Coscurie, parte de este equipo que pudimos armar este trabajo en la cuestión curricular de nivel secundario, cátedra que transitamos el año pasado y que en el marco de analizar la implementación del régimen académico, nosotros pudimos convenir en una institución que la conocemos, que la transitamos, porque somos de San Andrés de Giles y desde distintos aspectos o de lugares de trabajo, somos parte de la institución. Hicimos un recorte que fue sobre la intensificación. Es un análisis chiquitito que pudimos plasmar, que pudimos analizar cuantitativa y cualitativamente. Pensamos y construimos como título reconstruir la matriz, trayectorias, desafíos y sentidos del nuevo régimen académico de secundaria. Y pensamos este título porque justamente entendemos que el régimen académico viene a permitirnos reconstruir una matriz del nivel secundario que obviamente va a tener su tiempo de procesamiento, de análisis, de apropiación, y como toda apropiación y toda transformación, con las tensiones propias y los desafíos que implica, porque no se cambia por normativa de lugar o de nombre, sino que tiene un sentido profundo el cambio, tiene un sentido que está posicionado en derechos, que implica revisar y cambiar la posición de los docentes en términos de cómo miramos y cómo pensamos la escuela secundaria, y en este sentido, la intensificación, que es el recorte que nosotros pudimos hacer, la intensificación de la enseñanza y de los aprendizajes, una de las primeras cuestiones que pensamos, bueno, hay un cambio de normativa que, como dijo la profesora en la presentación de evaluación, moviliza varios aspectos, especialmente en la intensificación,
porque viene a plantear un espacio garante de la enseñanza diversificada, un reconocimiento de las trayectorias reales, un tiempo y una organización escolar que implica sentarse a definir colectivamente, y todo esto que propone este cambio de normativa va a llevar a cambios de hábitos y de creencias. Cuando volvíamos a recuperar, nosotros pudimos hacer entrevistas a docente, a una profesora, a un preceptor, a un vicedirector, y de alguna manera pudimos ir cotejando, pensando cómo la implementación, qué análisis podíamos hacer de la implementación, no solamente en términos cuantitativos, sino en términos especialmente más profundos de conceptualización, de cómo se va conceptualizando, cómo se va moviendo de alguna manera la práctica de enseñanza o la diversificación de la enseñanza en pos de mejorar los aprendizajes. Nosotros, justamente, la otra cuestión que pensamos y que analizamos desde este lugar fue la planificación de estas instancias, y sobre esa planificación que está prevista, que el año pasado ahí aparecen en la pantalla, estaban definidos los periodos de intensificación, ver cómo pudieron aplicarse en la escuela. Entre algunas de las cuestiones que se recuperan es, además de en términos de los periodos, una cuestión que pudimos recuperar es, en el mes de agosto, se observaba un desaprovechamiento de la instancia de intensificación. Y comparándola con este año, con la nueva propuesta que llegó en el periodo de intensificación, este momento es un momento que ya no está y aparece un nuevo periodo como optativo, pero que tiene que ser pensado institucionalmente, no individualmente. Claramente, esto que nosotros pudimos visibilizar en este año, en ese recorte pequeñísimo, ha sido algo de lo que se ha recuperado y que llevó a las modificaciones de este año para la proyectiva de trabajo en las jornadas y para lo que las escuelas tienen que seguir repensando para el año siguiente, para este año en curso. Y en relación al último punto, que tiene que ver con volver a enseñar. El volver a enseñar pensado desde un lugar donde el compromiso docente hace que se vuelva a revisar la cuestión de la intensificación. Hay algunos supuestos que subyacen a las prácticas docentes. Uno de los que recuperamos fuertemente y que nos impactó fue, bueno, yo no voy a prepararle o a hacerle o a enseñarle de vuelta lo que ya le enseñé. Ese tipo de expresiones fueron expresiones que entendemos que hay que desnaturalizar, y una de las lógicas que creemos que fueron positivas fueron los trabajos colectivos que se hicieron durante todo el año, donde se pudo poner en discusión, en diálogo, con distintas estrategias y distintos efectores de lo que hacemos la educación. Eso creemos que se va como pudiendo desnaturalizar, pudiendo analizar desde un lugar de derecho. Y en términos de volver a enseñar, entendemos que la intensificación realmente es justamente esto, una oportunidad para que podamos de algún modo como escuela hacerle frente o contraponerse a la concepción meritocrática que tanto circula o subyace en las prácticas de los compañeros y compañeras docentes, que muchas veces hacen que también se fundamenten o se sigan anclando estos modos de entender que el sujeto, bueno, no quiere, nadie, o sea, recién las chicas ponían todo el contexto del proyecto que ellas analizaron, y veíamos ahí cómo hay que entender la situación de cada uno y constituir y pensar la enseñanza para las trayectorias reales, sin armar trayectos individuales, porque obviamente la intensificación apuesta
a el trabajo colectivo y en grupo. Y también esto nos va a acercar cada vez más a la justicia curricular, claramente. Volver a pensar, volver a enseñar, que la intensificación o la enseñanza deje de pensarse como un refuerzo, como un trabajo práctico, que es una práctica dentro del distrito que recuperamos también en la investigación, que los chicos fueran a hacer trabajos o pagaran un profesor particular y resolvían los periodos o los aprendizajes no aprendidos con apoyos que estaban por fuera del sistema, que obviamente estaban al alcance de algunos. Entonces también entendemos que, o pudimos visibilizar en el análisis que hicimos, que de alguna manera el periodo de intensificación, con todo lo que significa y el esfuerzo administrativo, organizacional, de planeamiento que tiene, redunda en mejores condiciones de la enseñanza para los estudiantes de la escuela. Y por ahí acá les cedo la palabra a mis compañeros que van a contextualizar la escuela y un poquito los resultados de las entrevistas y de otros insumos cualitativos que recuperamos, cualitativo y cuantitativo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso y en esta escuela, la escuela número 1 de San Andrés de Giles, ejerzo el rol de preceptor y soy parte del ETTE, de este equipo de definición de las trayectorias que sin dudas es un equipo que tiene muchas tareas, sobre todo en escuelas numerosas en cuanto a cantidad de estudiantes. La escuela número 1 se ubica en el centro de nuestra ciudad, ¿sí?, frente a la plaza principal, y tiene acceso en la educación secundaria a 350 estudiantes, distribuidos en 3 turnos, porque la escuela tiene turno mañana y turno tarde, con 6 sesiones completas, de primero a sexto, divididos en A y B, y ambas son con orientación en comunicación, y el turno vespertino, que tiene solamente ciclo superior, con orientación en economía y administración. Es una escuela, bueno, con cantidad de chicos, pero quizás con personal un poco reducido, incluso también es un poco reducido los espacios físicos, que es otra de las cuestiones que tuvimos en cuenta a la hora del estudio y de la charla con los diferentes personas que fueron entrevistadas, porque el espacio físico a veces es un condicionante muy grande para, por ejemplo, la intensificación, como se planteaba en el aula digamos, del año anterior, donde había cursado el estudiante, y nos encontrábamos en una situación donde quizás 10 estudiantes de un curso tenían que volver a un aula conformada con 30 estudiantes, esa aula pasaba a tener 40 estudiantes, en esos 40 estudiantes el mobiliario a veces era insuficiente, el docente, un solo docente muchas veces no podía estar realizando las tareas que tiene que hacer, digamos, en la diaria, y creíamos que era más complejo. Entonces, analizando diferentes casos, llegamos a la conclusión de que la entrevista, obviamente, la intensificación con el docente actual fue lo que mejor funcionó, al menos en esta institución, teniendo la posibilidad así de que algunos puedan acreditar esos saberes pendientes y lograr la aprobación de esta asignatura, y que fue muy difícil hacer recursar a un estudiante a contraturno, teniendo nosotros la posibilidad de que vayan los que cursan en la tarde, que puedan ir en el turno mañana a recursar alguna materia. Bueno, eso no fue fructífero, por lo menos en esta institución. Y después hemos tenido la posibilidad, varios de nosotros, de participar en diferentes mesas de diálogo acá en la provincia de Buenos Aires, donde se han desarrollado y se han puesto, entre otros temas, el estudio del nuevo régimen académico con sus pros y sus contras. Y un poco retomando lo que María Marta decía al principio, que su secretaria dijo, por lo menos estos números sirven para algo, o por lo menos alguien toma esos datos que la secretaria había cargado en la escuela. Bueno, nosotros nos sentimos
que también estas mesas de diálogo donde pudimos expresar qué veíamos bien y qué veíamos mal, también fueron tenidos en cuenta para este nuevo ciclo lectivo que empezamos a transitar, dado que hubo algunas modificaciones. Moni explicaba recién una intensificación desaprovechada en agosto, que hoy esa instancia no está, o la intensificación que era continua de febrero y marzo, ahora hubo un corte, porque se vuelve a intensificar a partir del 19 de marzo, cuando ya en las 2 primeras semanas de clase están más consolidados los estudiantes en sus aulas, un poco más en torno con la educación y la escuela, y ya ha iniciado el ciclo lectivo, y eso permite que del 19 hasta mediados de abril puedan llevar a cabo la intensificación del periodo del año pasado. Sobre todo ahora que también hay muchos equipos directivos que tienen un trabajo arduo de administración, como todos los principios de año, con las nuevas titularizaciones y esos cambios que hacen para que inicie el ciclo lectivo de la mejor manera. Joana, no sé si está por ahí, mi otra compañera. Acá estoy, buenas tardes, ¿cómo están? Un poco en continuidad con lo que presentaban los compañeros, en este análisis, pequeño análisis de caso de la secundaria número 1 de San Andrés de Giles, hicimos el recorte de tercero y cuarto, ¿no? Como analizando ahí trayectorias de estudiantes de cuarto. Tiene una intención elegir estos 2 años, ¿no? Que es la culminación del ciclo básico para elegir la orientación, que en realidad en los 2 turnos tiene la orientación en comunicación, y como a nivel de dato de número de un curso de 20 estudiantes, teníamos 7 estudiantes que intensificaban y recursaban materias. Casualmente había 3 estudiantes que aprovecharon esas instancias, asistieron y pudieron acreditar espacios en las instancias de julio-agosto. Y estas 3 estudiantes eran las que tenían más de 5 espacios de materias para acreditar. Por eso, de estos 10 estudiantes en total, los otros 7 tenían por ahí solo 2 espacios pendientes de acreditación, que luego pudieron resolverlo, sí, en diciembre, por ahí en estos conversatorios y en las jornadas de las que participamos ahora en febrero, en las escuelas, no solo en la secundaria 1, sino en la 9, donde doy clases. Como lo que se visibiliza es como esta importancia y lo productivo y la intensificación en diciembre. Hay un gran porcentaje de acreditación en esa instancia, y sí lo que destacamos en este trabajo fue cómo la intensificación en otro curso, en otro turno, no daba resultados porque los estudiantes no asistían. La cuestión de la asistencia como un problema a resolver, ¿no? Y también paradójico, porque estas estudiantes que estaban en cuarto, estando en la escuela, sí aprovechaban esas instancias de intensificación del año anterior. Así que, nuestro caso es esto, ¿no? Como tratar de alguna forma, entre todos, como equipo, ir desarticulando estos discursos donde se le pide al estudiante, ¿no? Que pueda lograr determinados objetivos, romper esa lógica de objetivos y esta lógica, ¿no? Como de una lógica más monocrónica, y entender y diversificar como estas estrategias, que interpelan y que de alguna forma interpela la enseñanza de alguna manera, y desarticular estos discursos o expresiones de, ya tuvo un montón de instancias, ¿no? Que siguen de alguna forma circulando, y que la idea es como poder entender esto, ¿no? Como esta modificación de nuevo régimen dando respuesta al derecho a la educación de los estudiantes, y sin dudas que rompe con este formato tan tradicional que teníamos, y como todo cambio
bueno, creo que ahora estamos evaluando esos resultados. Un poco retomar lo que dice Alfon, de las instancias que más resultaron y otras que como que se siguen revisando, entiendo. Por eso también hay otras disposiciones que van a llegar, entiendo, de más que nada como de fechas y en cuanto al formato. Bueno, no sé si hay algo, compañeros, que tengamos que presentar de este caso. Ya el contexto de la escuela lo comentaba Alfonso también, es de una escuela rural. También se había elegido, ¿no? Como tenía esta escuela la posibilidad de la recursada, pero nosotros no focalizamos en eso, en este trabajo, en turnos distintos, pero sí en cuanto a la intensificación, el hecho de cambiar de curso, de hacerlo con otro grupo, no daba resultado, quizás como por una mirada, una cuestión de vergüenza o de dificultad para la integración a un grupo distinto. Bueno, en general serían esas como las consideraciones del trabajo más importantes. Bueno, muchísimas gracias, Joana, Alfonso, Mónica. La verdad que venimos de 2 hermosas presentaciones, junto con la de Marta, que dio contexto, así que estamos más que bien. Y bueno, ya lo tenemos sumado a Marcelo, que un poco está para cerrar, y después damos lugar al intercambio. Así que, Marcelo, te cedo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecer a Rafael y a María Marta la generación de este espacio dentro de lo que es la 13ª semana de UNIPE. Discúlpeme que me sumí un poquito más tarde del inicio, pero tuvo que ver con una superposición de horarios con otra actividad que estaba coordinando en este mismo horario. Son esas paradojas de las organizaciones que a veces esta semana nos depara. Pero bueno, cuando en su momento tuvimos los primeros diálogos y conversaciones con Rafael sobre este tema, me pareció hermosa la idea de sumar a estudiantes que para mí son colegas, son compañeros de lo que es la licenciatura en gestión que se dicta en Mercedes, y que a propósito de eso, bueno, el año pasado compartimos un seminario sobre problemáticas curriculares, y en ese marco, bueno, ya en su momento las escuché y ahora las estoy escuchando de nuevo, y es realmente grato escuchar el proceso de producción que se dieron y el nivel de elaboración, lo cual da cuenta de la complejidad de este tema, por un lado, por otro lado de los niveles de tensiones, contradicciones, sorpresas que uno encuentra cuando hace, aunque sea una investigación, digo, aunque sea sin sacarle el mérito, porque es sumamente importante mirar quizás microscópicamente, como ustedes pudieron hacer, en campos cualitativos y en casos que dan cuenta justamente de estas tensiones, dificultades, pero también procesos de cambio que se van dando en las instituciones. Así que por un lado, celebrar y agradecerles, escucharlas nuevamente con estos trabajos que son realmente sumamente interesantes. Así que inicialmente empiezo esta presentación agradeciéndoles. No sé, Rafael, cómo nos queremos organizar, si vos tenés la presentación que yo te envié o la comparto yo. Como vos prefieras. No sé si estás designado, si querés yo la tengo lista para presentar. Sos mi jefe en este momento, así que aprovecha. Bueno, si querés la presento y Por 10 minutos sos mi jefe, así que me subordino. A ver... ¿Ahí se ve bien? Se ve bien. Quizás la intención de esta presentación, bueno, al escucharlos, yo no la pude escuchar a María Marta,
no tuve la oportunidad. Espero que no nos repitamos. Y si no, siempre, como a veces se dice, el otro que lo dice por ahí lo dice de otro modo, o por ahí se puede entender de distintas formas. Estuve pensando un par de ideas. Va a ser una presentación relativamente corta, para no reiterar demasiadas cosas. Tiene que ver con, por ahí, situar al régimen académico también en términos históricos, y qué preguntas por ahí son interesantes formularse. Algunas de ellas ustedes, a propósito del seminario, ya se las formularon y las pusieron en juego. Otras quizás no tanto, porque son preguntas que tengo yo a propósito de un proyecto de investigación que vamos a iniciar este año en el marco de la universidad. Así que bueno, avanzamos. La próxima, por favor. Hay un tema que cuando uno habla de régimen académico pone en juego este debate que todavía existe conceptualmente entre lo que es régimen y formas, ¿no? Porque la forma es algo más amplio, ¿no? Como todos sabemos, implica la organización de tiempos, de espacios. Es algo que de algún modo constituyó la escuela como maquinaria. Hay mucha bibliografía en torno a eso, pero es algo que perdura en el tiempo, que perdura junto con las culturas escolares, ¿no? Que sedimentan valores, tradiciones, creencias. Pero gracias a esta forma hay cosas para celebrar, ¿no? Existió la posibilidad que haya niñez en nuestras sociedades, y existió la posibilidad también de que haya una institución que resista a los embates políticos y sociales que tuvimos a lo largo de la historia y que lo seguimos teniendo ahora cada vez más. Entonces hay algo para celebrar también de esa forma con la que luchamos, pero al mismo tiempo es interesante su persistencia en el tiempo. La cuestión del régimen académico, podríamos decir que está más vinculado con las regulaciones sobre la organización escolar, ¿no? Sobre esto, quizás una de las definiciones más usadas es la de Alicia Camillioni, que tiene que ver con identificar como aquel conjunto de regulaciones vinculados con la organización de nuestros alumnos, las exigencias, cuáles son las condiciones institucionales, cuáles son las regulaciones de las trayectorias que este régimen implica. La próxima, por favor. Ahora, uno en general, a mí me pasa de que hablamos siempre de la coyuntura, y a veces eso nos saca un poco de una mirada más de largo plazo, también en términos de retrospectiva, y podemos decir que ya en Argentina ya se hizo bastante en términos de pensar cambios en torno a la escuela secundaria. A mí me gusta como diferenciar lo que la pedagogía dijo de lo que dijo la política, y la verdad que la pedagogía desde su existencia habla del cambio. También habla de las herencias y de las tradiciones, pero también habla del cambio. Pedagogo con el que nos encontremos nos va a hablar acerca de los cambios para la escuela, desde el siglo XIX, siglo XX. Hay un texto muy lindo de Jaime Trilla y otro de Jaime Carbonell que sistematiza todas las tradiciones de la pedagogía, y en todas vamos a encontrar propuestas de cambio, y cambio de las formas también. Ahora, no pasa lo mismo con la política, pero también uno puede encontrar que en cada periodo de gobierno hubo periodos intensos vinculados con el cambio, particularmente en la escuela secundaria. No me voy a detener ahora en la década del 40 ni del 50 en el peronismo, porque esto nos podría llevar hasta cualquier hora de la madrugada, pero si nos remontamos desde la década del 70 podemos encontrar ya cambios
muy significativos que se empezaron a plantear para la escuela secundaria, como el Proyecto 13. Hay provincias que avanzaron fuertemente, como el caso de Río Negro, a partir del alfonsinismo, como fue el ciclo básico unificado, donde en todos estos casos, como ustedes ven en el cuadrante azul, se intentó repensar el régimen laboral docente en términos de cambiar el famoso profesor taxi por mayor concentración horaria, empezar a intentar romper con el modelo mosaico desde una perspectiva interdisciplinaria, sumar actividades extracurriculares como tutorías, apoyo escolar. En eso el Proyecto 13 fue un proyecto de vanguardia. También el CBG a nivel nacional. Las EMEM históricas en la Ciudad de Buenos Aires fueron un ejemplo quizás de vanguardia en algún punto, que se configuran a partir del proceso de transferencia del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y a las jurisdicciones a partir del proceso de centralización, pero las EMEM se constituyeron en escuelas muy interesantes en cuanto a su organización institucional, también el régimen laboral docente, las políticas de inclusión, etc. Y así podemos seguir hablando, antes de meternos en lo que es quizás los últimos 10 o 15 años de la Argentina, particularmente a partir de las políticas de ampliación de la obligatoriedad del nivel. La próxima, por favor. A mí me gusta siempre identificar como diferentes periodos que hubo a partir de las políticas de ampliación, como diferentes escenarios que se configuraron, que se fueron reconfigurando. Yo entiendo de que hubo, y esto es algo personal, a partir de mi trabajo de investigación, que de algún modo tuvo una pata quizás en cada uno de estos periodos. Digamos, hay un primer periodo más focalizado, ligado con intentar cambiar el formato y el régimen académico, dando cuenta de la problemática del reingreso y la problemática de la población más castigada socialmente. Sobre eso hay un montón de estudios y trabajos, ¿no?, que tienen que ver con cambios del formato ligados con el reingreso, que fue de algún modo mi tesis doctoral. Ahora, ya a partir del 2011 nosotros nos vamos a encontrar con iniciativas que van a ser antecedentes muy directos al nuevo régimen académico, ¿no? O sea, entre el periodo 2011-2015, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, luego Tucumán, y así una serie de provincias empiezan a plantear esta propuesta de flexibilización, de cambio en cuanto a los periodos de acreditación y evaluación. Nosotros todos, ustedes, muchos que son docentes y directivos, algunos inspectores, la famosa tercera mesa ya comienza a configurarse en ese momento, ¿no? Ahora, el periodo del macrismo nos pone en otra sintonía, porque también va a haber una propuesta de alteración del régimen a partir de lo que es la evaluación colegiada, a partir de lo que implica aprendizaje basado en proyectos. Bueno, ahí hay un conjunto de innovaciones, quizás a muchos la miramos a veces con sospecha por el contexto político que significó, pero que implicó en algunos casos innovaciones como muy interesantes, como fue el caso de las escuelas promotoras en la provincia de Buenos Aires. Y luego nos encontramos ahora, ¿no?, con este periodo actual, ¿no?, un periodo que, vuelvo a decir, Buenos Aires no es la única, también Ciudad de Buenos Aires, más allá del contraste en términos de políticas de gobierno, presenta muchísimas similitudes a el régimen de la provincia de Buenos Aires. Simplemente para mencionar, de lo cual se habla poco, las escuelas profesionales secundarias también son una expresión de cambio de régimen académico, intentando articular
terminalidad del nivel medio con formación profesional, cuestión que en la provincia de Buenos Aires también se está desplegando. Quizás no tiene mucha prensa, ¿sí? Como podríamos decir el régimen académico para el nivel secundario común, pero bueno, es un formato y un régimen interesante para mirar, para explorar, porque también su población es una población de 15 a 18 años, que en muchos casos interrumpió su trayectoria por el nivel secundario, y tiene también mecanismos sumamente flexibles en términos de un esquema modular que permite una cursada también por materias, muy parecido a algunos elementos que plantean estos actuales regímenes académicos. La próxima, por favor. La anterior, ¿no? Claro, yo en un momento se me vino la figura de Bugs Bunny y digo, ¿qué hay de nuevo? Porque si uno va a la historia, va a decir, bueno, pero entonces reproducimos lo mismo, hay algo de distinto, o simplemente fue un copy-paste de periodos anteriores. Yo entiendo que sí, que hay algo de lo nuevo, ¿no? Por un lado, hay cosas de las cuales estos dos equipos hablaron, estimo que por ahí María Marta también, que tiene que ver con esta idea de esta lucha con repetir sí, repetir no. Yo sobre esto tuve la oportunidad de escribir varias cosas. Este régimen académico trae una novedad muy resistida en algún punto, por culturas institucionales, pero también por el campo mediático, aunque en la Ciudad de Buenos Aires también se plantea la no repitencia para los primeros años, pero sobre eso se dijo poco en términos mediáticos. Pero cuando lo sacó la provincia parecía que era el reino del facilismo. Pero bueno, este es algo nuevo y es algo interesante para explorar. Algo de eso ustedes ya lo plantearon. ¿Cuánto de esta alteración es posible? ¿Qué niveles de aprobación tiene en este momento esta política? ¿Cuánta queja, cuánta demanda? ¿Cómo sobrevive la cultura meritocrática? ¿Cuánto malestar produce que el estudiante no repita? En términos también no solamente culturales, sino organizativos. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con la intensificación curricular, ¿no? Que también es algo de lo nuevo, que viene apoyado quizás con ideas acerca de la ruptura de la monocronía, como alguno de ustedes lo mencionó, pero también podría pensarse si no es más de lo mismo, ¿no? Y esta es una pregunta que yo me hago. Si la intensificación curricular implica, en términos de modelos de enseñanza, hacer más de lo que ya hicimos en el año, y por lo tanto hay una complejidad organizativa que se arma alrededor de un encuentro que finalmente es el mismo. Como muchas veces criticamos los espacios de apoyo escolar porque era más de lo mismo, la pregunta es si esta intensificación no significaría, no estaríamos reproduciendo ese modelo. Y finalmente este otro punto, que es el acompañamiento a las trayectorias. Bueno, el tema del acompañamiento acá sí, yo no sé si cuando me pregunto hay algo de nuevo o qué hay de nuevo, porque las otras políticas de las que yo mencioné ya venían con este ideario del acompañamiento. Quizás acá lo nuevo tiene que ver con este dispositivo de un equipo que acompañe a las trayectorias. Ya no es un solo individuo, ya no es el viejo tutor solo, sino un equipo. Y esto supone una apuesta institucional con otra envergadura. Por supuesto, la pregunta que me hago es quiénes son, qué posibilidades que tienen de articular con otros actores del sistema, con otros actores sociales, con otros actores de la comunidad, porque sabemos que las trayectorias, particularmente en contextos muy difíciles, requieren de acciones intersectoriales, y no siempre estos equipos tienen la posibilidad de poder lograrlo. Experiencias que tuvimos hace poquito de otra investigación que realizamos en el partido de Pilar,
lo cierto es que los propios equipos de orientación que trabajaban con trayectorias nos decían que sus posibilidades de articulación con otros actores de la comunidad eran casi a veces una utopía. Con lo cual, bueno, acá se abren signos de pregunta, ¿no? ¿En qué medida ese acompañamiento puede generar resultados positivos, más allá de que todo acompañamiento de por sí es bueno? Bueno, la pregunta es si ese acompañamiento efectivamente va a torcer ciertos destinos en términos de abandono, de continuidad del sistema, etc. La próxima, por favor. Quizás con esta placa simplemente cierro. Y las preguntas de la investigación, creo que las buenas preguntas tienen que ver no solamente con sistematizar buena bibliografía, sino con también algo de lo que estos dos grupos pudieron hacer, que tiene que ver con esta puesta en acto, ¿no? En eso la mirada de Stephen Ball ayuda mucho sobre el ciclo de políticas, y creo que los trabajos que hoy son cada vez más necesarios es mirar el campo. Es qué pasa con las escuelas en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Cómo se superponen todas estas demandas políticas, sociales, el discurso del odio, alrededor de un régimen que va hacia el otro lado. O sea, siempre, a mí me gusta decir, y creo que lo decimos ya muchos, que mientras la escuela puja por la inclusión, con sus más, con sus menos, tenemos una sociedad cada vez más excluyente, más antidemocrática, en algunos puntos que raya con rasgos fascistas. Con lo cual, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque la escuela absorbe todo lo que se produce, todo lo que en nuestro mundo cotidiano se vive, se registra, se sufre. Entonces, bueno, ¿qué sucede con ese clima de época? Y este régimen que parecería que va a contramano. Ahora, saliendo de esta cuestión más bien macrosocial, que es un signo de preocupación, claro, hay otras preguntas quizás que son más blandas, ¿no? Porque no entran en este dilema más sociopolítico, que es cómo intervienen las condiciones organizativas, las culturas escolares, escuelas que ya vienen innovando. Sabemos que la posibilidad de gestión de este régimen les resulta más fácil, porque es como legitimar lo que ya se viene haciendo. En otras no, en otras se transforma en una pesadumbre. Por lo tanto, ¿qué obstáculos se presentan? Y quizás hay algo de preguntas como más específicas que me preocupan, que tiene que ver con si finalmente este régimen académico altera las formas de lo escolar o simplemente las reproduce desde otro lugar, y por lo tanto no hay cambio, simplemente hay una nueva cosmética de este hacer escuela. Algo de lo que yo dije antes, si esta intensificación mejora los aprendizajes verdaderamente o resultaría más de lo mismo. Y finalmente, ¿qué trama institucional se despliega para la acompañamiento? Si esa trama es factible, si es solamente una prescripción, pero después en la práctica, bueno, está el malestar, el desazón, las dificultades para cumplir en tiempo y forma, los cargos, bueno, una cantidad de elementos más de carácter estructural que condicionan nuestras prácticas. Bueno, hasta aquí un poco mi presentación. Creo que raya entre términos de ideas, algunas preguntas, reflexiones de la época, y bueno, y agradecerles este espacio para poder compartirlas. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Esta vez no estoy silenciado, estoy bien. Tenemos un buen marco y creo que hemos cumplido la promesa de comienzo de la mesa, donde pudimos ir desde prácticas a reflexiones, desde reflexiones a las prácticas, como para analizar y pensar. Si les parece, ahora les cedo la palabra a quien quiera hablar y aprovechar unos momentos para el intercambio.
Si alguno quiere comentar algo, yo mientras, si quieren, mientras van rompiendo el hielo, me animo a decir algunas cuestiones. Hay como ciertas tensiones en un poco la temperatura que ponía María Marta en su presentación, ¿no? Por un lado, hay como claramente en las presentaciones se ven elementos que van funcionando o que puedan resultar útiles del nuevo régimen. Por el otro lado, aparece un ETE teniendo que definir 300 situaciones en poco tiempo, con un ciclo lectivo arriba. En una presentación que habíamos tenido en una mesa del lunes, decía, hay un momento en que hay que cerrar las cosas para que pueda empezar lo que viene, y lo que se trabaja en escuela secundaria, lo que ves que pareciera que es un continuado permanente, ¿no? El ETE se va a terminar definiendo algunas cosas entre hoy y mañana, el lunes empiezan las clases y hay como va a haber un momento medio extraño en ese punto. Y bueno, y evita poder reflexionar o pensar o que el equipo o ese equipo funcione de otra manera, pueda tener otro tiempo para pensar y que ese equipo de conducción de esa institución donde está ese ETE lo pueda pensar un poco más. Roxana en el medio de la presentación decía, che, ¿qué significa que 300 personas en una escuela secundaria estén con tantas materias? En todo sentido, no solo en la pregunta. Hay una respuesta fácil de eso, que es, bueno, es que capaz que los docentes tienen que ver cómo... Y hay otro que es, algo pasa que los procesos de enseñanza que le estamos planteando no pueden ser correspondidos por procesos de aprendizajes que los puedan acompañar significativamente, y entonces se llega a esa instancia. Bueno, nada. Preguntas. Ahí Franco, con una fea remera de fondo, hay que decirlo también. No es la de San Lorenzo que corresponde, pero bueno, vamos a dejarlo igual hablar para mostrar que somos amplios. Y la pongo igual a pesar del mal momento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esto que estás mencionando, Rafael, yo también me quedé bastante impactado con lo que mencionó María Marta, de más de 300 estudiantes para definir, perdón, la situación. Y justamente mi pregunta para María Marta es si esas reuniones las van a hacer en la escuela hasta que resuelvan todo o se van a conectar en fin de semana. Porque bueno, yo algo que vengo trabajando son las condiciones laborales docentes vinculadas a la implementación del RAP, por eso la verdad me interesaba mucho este seminario y la verdad que es muy interesante todo lo que se escuchó. Y bueno, por ejemplo, algo que pasa es que el ETE no es un cargo que se paguen por esas horas, entonces me interesaba un poco saber cómo se iba a manejar ese contexto tan complejo. Gracias. Una aclaración y le dejo el micrófono a María Marta. Aparte, no fue la única escuela, mencionaron otra más. Pongamos, no sé, 300. Ahí está, Vanessa en la presentación mencionó otra más. Claro. O sea, no es una situación excepcional. A eso hoy voy. No sé si 300, pero nada. Perdón, ¿Qué tal, Franco? No estaba hablando de la escuela donde presenté como vicedirectora. Mi escuela, hasta hoy a la mañana teníamos 16, pero como les contaba, como el jueves hubo paro, el 19 de febrero, hoy continuaba la intensificación y entonces estaba la secretaria y la directora viendo esto para que yo pueda estar acá. Pero salió, y justamente al hablar con una docente, que en una escuela de Avellaneda muy grande, doble turno, no como la que estoy yo, tenían 300 casos para trabajar con el ELTE en este periodo de tiempo que decía Rafael. De mi experiencia, el trabajo, nosotros, el ELTE en mi escuela está conformado por... Bueno, pusimos un docente que tiene primero, segundo y tercero, una docente que tiene cuarto, quinto, sexto, un docente que está en ambos ciclos, hay 2 preceptores de mucha antigüedad, bueno, tenemos la
la bendición de tener EOE y también una coordinadora de trayectorias educativas, que es algo a lo que apostó la escuela, más los coordinadores de área, jefe de departamento. O sea, tenemos recursos humanos. Pero también me asombró muchísimo cuando esta profesora me dijo eso, y que no, pero ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? En que este trabajo artesanal que propone también el régimen sobre este equipo de trayectorias, ¿no? Y que, como yo planteaba, cuando sale esta cuestión en el 2024, a mí me pareció algo muy piola como tarea colegiada, como que no quede todo en las paredes de la dirección o en el equipo directivo, viendo ampliar eso, está buenísimo. Pero bueno, no sé cómo haría esa escuela, la verdad que tu pregunta también la tengo yo, no, fue un... Claro, pensé que quizá lo habían dialogado o algo. No. Vanessa, capaz que tiene alguna idea de la otra escuela. En realidad, por ejemplo, yo estoy en el EDTE, en la firma del documento, pero jamás me llamaron a ninguna reunión durante el año, porque creo que nos pusieron a los cargos que tenemos. O sea, yo soy jefe de departamento, estoy muchas horas en la escuela, hace varios años, entonces creo que optaron por ese lado, por si necesitaban de nosotros. A mí, por ejemplo, no me han llamado. Sé que a principio del año pasado, cuando fue la primera reunión de DET, que tenían que ya ver qué hacían con los chicos, sí, unos profes, colegas míos, estuvieron, pero como que fueron tomando los que estaban desocupados y no tenían chicos a cargo, como para no también dejar a los chicos sin clase mientras se reunían. Mi escuela es una escuela de 2 turnos, con una matrícula de la mañana es mucho más grande que la de la tarde, pero debemos estar alrededor de los, no sé si llegamos a los 300 que tienen que ubicar, pero por ahí. Sí. Muchas gracias. Adelante con la investigación, Franco. Yo voy a sumar una cuestión más. Yo también soy director de una escuela. Intentamos hacer 3 reuniones del ETE durante el año. Todas fueron fallidas. Sí hubo intercambio por chat y sí hubo intercambio, seguimiento, bla, 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 pero no hubo, bueno, sentémonos 2 horas a analizar cuestiones. Sí puedo dar cuenta, tenemos actas de seguimiento y cosas por el estilo, pero no hubo 2 horas de sentémonos distintos agentes de la escuela, y creo que parte de lo que vos decís, que falta renta para eso, es relevante. Si hubiera renta, hay un compromiso y entonces todos tenemos más responsabilidades. Gracias, Rafael, también. Buenísimo. Pese a la remera. ¿Y alguna otra observación, comentario? A mí me gustaría... Ay, perdón. ¿Hablo? Lo único, retomar el tema de la asistencia, que en los 2 trabajos que presentamos, los 2 grupos, y volviendo a la jornada de febrero, que tuvimos que tratar el tema del ausentismo, y rever nuestras prácticas, ¿no? Pero hay veces que uno hace de todo para darle la bienvenida a ese alumno, trata de que se sienta cómodo, que vuelva a tomar el vínculo con la escuela y todo, y a veces suceden cosas que escapan a lo que nosotros podemos lograr dentro del aula. Entonces sentí que ese documento que llegó era como un poco hacernos responsables a los docentes, y no sé si somos los únicos responsables del ausentismo de los alumnos. Está también el acompañamiento, bueno, nuestro trabajo, el acompañamiento de las familias. Hay familias del año pasado que yo me acuerdo que habían ido a firmar las actas de los horarios en el que el hijo tenía que ir a recursar, intensificar. Lo firmaron, dijeron sí, y chau, nunca más aparecieron, no mandaron a los chicos. Está bien, estamos hablando de secundaria, son chicos ya grandes, pero bueno, si no hay un poco de acompañamiento familiar, nuestra tarea es mucho más difícil. Más lo que dijo Marcelo, ¿no? El clima social, ¿cuál es el lugar que ocupa la escuela secundaria en ese diálogo con este clima social? Roxana iba a hablar.
Sí, por ahí soy reiterativa porque capaz que como con María Marta también compartimos varias mesas el año pasado y yo ya no sé dónde he dicho las cosas, pero retomando tanto esto que decía Franco como decías vos, Rafael, todos estas pequeñas innovaciones, cambio de régimen, cambio de prácticas o como el nombre que le pongamos, se están haciendo y se vienen haciendo justamente sin un presupuesto que acompañe lo que digamos, estas nuevas funciones a las cuales se somete a un grupo de docentes que son elegidos para conformar ese equipo de trayectorias, ¿no? Entonces, realmente esa parte, coincido con Franco en la preocupación, cómo resiente el trabajo docente, cómo resiente las condiciones de trabajo de cada docente. Porque vos, no, o sea, vos como docente, que si estás en un equipo de acompañamiento de trayectorias, tenés que atender a los estudiantes, las estudiantes que están adeudando la materia o como se le nombre ahora. Además tenés que ponerle tiempo para ir a las reuniones. O sea, se hace todo sin presupuesto, ¿no? Se hace como tironeando de la sábana corta. Esa es por ahí la impresión que tengo en relación a todo esto, ¿no? Como que ahí hay una cuestión de desinversión del sistema que, a ver, yo puedo entender las condiciones políticas en las que estamos, pero las condiciones en las que trabajamos los docentes, a veces damos más de lo que podemos y después termina resintiendo nuestra propia salud, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, eso. Y la propia política que se plantea termina también minada por la propia, por ese tipo de implementación y no porque esté mal la política, sino por cómo está. Franco, que levantó de nuevo. No, perdón, quería agregar una cosa y muy en línea de esto que decía Rosana. Yo armé un cuadro, por ejemplo, de cómo evolucionó el salario docente desde mediados del 2024 hasta mediados del 2025. Nunca el salario medido en pesos argentinos y en dólares alcanzó para una canasta básica de 4 personas. Y cuando hay también mucha... en una encuesta que realizó CETERA, por ejemplo, que hay familias que, bueno, es un docente a cargo trabajando y el otro familiar en la casa. Entonces, creo que por ahí, en un concepto de Boll de desmaterialización de la política, o sea, hay ideas que son para mí súper interesantes de romper con esa monocronía, de pensar en las trayectorias, pero bueno, sin los recursos creo que justamente los recursos me parecen condición necesaria. Me quedé pensando en esto en base a lo que decías, Rosana, que me parece súper interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, colegas, vamos a Anabela. Anabela, y vamos cerrando, que estamos con otras actividades. Hola, un gusto. Perdón, pero no me anda la cámara. Con respecto a lo que estaban haciendo referencia a la disponibilidad, durante la última jornada de paritaria se estableció, por lo menos en educación técnica de la provincia de Buenos Aires, una reglamentación de concentración de horas de los profesores, de traslado de horas de los profesores. Creo que también en la secundaria básica esto se trabajó y creo que la intención fue dar respuesta a esto, ¿no? Del docente disperso por varias instituciones para poder lograr, ante la falta de disponibilidad horaria, la conformación de estos equipos de trabajo. Pero bueno, creo que la intención de esa charla, de hecho la resolución en educación técnica ya está publicada, de poder trasladar horas para concentrar, ¿no? A la pregunta también que decía Franco, de concentrar en una institución
para poder trabajar de una forma más, sí, docente, taxi, Uber, exactamente. Bueno, pero creo que una de las excusas fue también esto, ¿no? Del nuevo régimen académico, de poder conformar un equipo interdisciplinario en una escuela para poder dar respuesta a factores, bueno, de esto de los 300 estudiantes, por lo menos en la zona de Avellaneda, tanto en escuelas secundarias técnicas como de secundaria básica, hay números para trabajar, ¿no? Hay números bastante importantes. Bueno, eso. Gracias. Bien. Perdón, Rafa, pero no resuelve el tema. O sea, quizás genera mejores condiciones porque vos decís, bueno, en vez de tener 7 escuelas, tengo 4, no sé. No genera, pero no genera el reconocimiento de que esa situación de trabajo con el otro, que vos tenés que destinarle en algún momento de tu semana, aparte de atender a tus estudiantes, es trabajo, ¿no? Esto yo lo trabajo muchísimo desde el segundo año del profesorado en el que trabajo, tratando de que los estudiantes empiecen desde la formación a reconocer que todo aquello que hacemos por fuera del contacto con los alumnos, desde la situación de clase en sí, es trabajo también. El planificar en tu casa, el reunirte con, no sé, padres, como hacen algunas docentes, reunirte con tus colegas para definir las cuestiones de trayectorias, etcétera. Es todo trabajo, ¿no? Y eso es lo que no está reconocido, que tenemos un trabajo que está invisibilizado. Y un poco, bueno, como que mi lucha va por ese lado, mi militancia va por el lado de tratar de visibilizar todo lo que se hace, y que no está reconocido como trabajo, porque si lo reconociesen como trabajo, estaría remunerado, digamos, ¿no? Así que bueno, un poco también eso, se resuelve en parte, pero no tampoco llega a resolver, o sea, tampoco llega a visibilizar y reconocer que eso también es trabajo. Perfecto, Roxana. Bueno, gente, ya es la hora. Vamos cerrando. Le quiero agradecer a María Marta, a Vanessa, a Joana, a Marcelo por las presentaciones. Me falta María. Bueno, me están faltando varios nombres. La verdad es que estuvieron muy, muy buenos y muy bueno el intercambio también. Y me parece que si bien pareciera que estamos hablando de cuestiones salariales o de condiciones de trabajo, también tiene que ver con cómo se aplican estas políticas, así que va recontra en sintonía. ¿No hay asistencia? Sí hay asistencia, hay un formulario que pusieron, está fijado en el chat para que registren la asistencia. Les agradezco a todos y bueno, cerramos la mesa, los esperamos mañana. Ahí está el chat, su formulario de vuelta puesto. Y nos estamos viendo. Vanessa, no sé si querés aplaudir o levantar la mano. Aplaudir. Era aplaudir. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Las siguientes actividades de la semana. Hasta luego, muchas gracias.